Hermanos, nos habíamos quedado la semana pasada hablando sobre la situación del pueblo de Israel, la degradación del pueblo, hasta donde había llegado. Nos quedamos donde aquel levita fue detrás de su concubina, fue hablándole amorosamente, fue a reconquistarla, digámoslo así. Y cuando las cosas se compusieron, su padre intentó en más de una ocasión retenerlo, lo logró. 3 días estuvieron gozosos, estuvieron comiendo, bebiendo, y el 4.º día la intención del levita fue irse, el padre no lo dejó, pero el 5.º día se levantó para irse. El padre de la moza le dijo: mira, conforta tu corazón, quédate, ya es tarde. Por alguna razón el hombre determinó, aunque ya era muy tarde, aunque el sol ya estaba cayendo, determinó irse. Agarró sus cosas, enalbardó su asno, tomó a su criado, tomó a su concubina y se fue. Se fue hacia donde creía que tenía que ir. Hoy nos toca ver la inmoralidad en su máxima expresión. La inmoralidad al límite o más allá. Podemos ver 3 cosas sobre esta narración. Es una narración muy fuerte. No debe de espantarnos la narración en sí. Debe de espantarnos cómo el corazón del hombre puede llegar a hacer semejantes cosas después de que habían conocido la ley de Dios o tenían la ley de Dios, y los sacerdotes tenían la obligación de enseñarlo, pero parece que se les había olvidado totalmente. Lo primero que podemos ver de esta historia, muy triste, muy terrible, es el engaño que nosotros podemos tener en cuanto a nuestra opinión o percepción sobre los demás. Ese engaño sobre lo que nosotros creemos que son los nuestros. Porque bueno, el levita tomó a su mujer, se fueron caminando. Y cuando el sol ya se había ocultado, pero quedaba todavía un poco de luz, aunque el sol ya no se veía, llegaron a la puerta o cerca de la ciudad de Jebus. Era una ciudad de los jebuseos. Jerusalén, la que después conquistó David, porque hasta este tiempo, o en este momento, la tribu de Benjamín o de Judá no se habían posesionado de ella, así que esta ciudad muy fortificada estaba bien guarnecida y detrás de sus muros vivía una población muy grande de jebuseos. No eran judíos, pero por alguna razón, quizás por sensatez o por prudencia, el criado le dijo al levita: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que tengamos en ella la noche. Señor, ven, vamos a tocar a la puerta de Jerusalén, vamos, seguramente nos abrirán la puerta. Pero por alguna razón el levita dijo: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, antes pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, lleguémonos a uno de esos lugares para tener la noche en Gabá o en Rama. No es que el criado se supusiera a sí mismo como partidario de los jebuseos, como si tuviera atracción alguna por la ciudad de los jebuseos. No, era solamente la cuestión de la necesidad del momento. Vamos y vamos a quedarnos allá. El levita tenía una opinión muy equivocada, tanto de unos como de otros. En la respuesta del levita se puede ver que él pensaba que esos idólatras detrás de esas paredes, detrás de esos muros enormes, gruesos, había pura gente malvada y perversa
que seguramente tomarían alguna oportunidad para dañar a ella, a su concubina y a su criada. Él pensó que sería terrible ir y tener contacto con gente idólatra, gente que practicaba un culto terrible, gente que no tenía el temor de Dios. No, ¿cómo vamos a ir? No, olvídenlo, no iremos allá. Pero Señor, ya la luz que queda es poca, el sol ya se ocultó. No, ven, vámonos, vamos para allá. Vamos a Gabá de Benjamín. ¿Vamos allá o nos quedaremos en Gabá o en Ramá? No, ¿cómo hemos de ir con ellos? Vamos con nuestros hermanos de los hijos de Israel. Fíjense la percepción de este hombre. Él pensaba que los de su nación eran mejores que los de allá. Y digo, no es que los de Jebus fueran mejores, la verdad es que a la luz de la narración, él tenía ese pensamiento o había llegado a esa conclusión por el hecho de ser hijos de Jacob, hijos de Israel. Ellos tenían que ser mejores. Cuando vemos la situación que se nos narra más adelante, nos damos cuenta que de verdad le hubiera sido mejor haberse ido a tomar la noche o a pasar la noche en medio de Jerusalén. Alguna vez escuché a un hombre decir, un hombre influyente en una iglesia, dijo esto. De niños nosotros lo creímos y nos pareció una frase maravillosa, una frase reluciente, fantástica. El hombre dijo, la persona más mala de la iglesia es más buena que la más buena del mundo. Lo vuelvo a decir. Dijo que la persona más mala de la iglesia era más buena que la más buena del mundo. En su momento nos pareció una conclusión magnífica, una conclusión digna de una mente brillante. Pero la verdad es que no es así. No es así a la luz de la experiencia de esta historia y no es así a la luz de la experiencia que ha pasado en un montón de iglesias. Es triste y vergonzoso decirlo, como es triste y vergonzoso ver a la luz de lo que se nos está contando en el libro de los Jueces, que a levita le hubiera sido mejor haberse metido en la ciudad con los jebuseos, en la ciudad de Jerusalén, y pasar ahí la noche, que ir confiado de que estaría mejor entre sus hermanos por lo que pasó después. Hermanos, no es cierto que la persona más mala de una iglesia sea mejor que la más buena del mundo. La verdad es que hay personas en el mundo, hay gente en el mundo, hombres y mujeres, que humanamente tienen una forma de conducirse mucho mejor que la de uno que se dice cristiano. Porque hemos visto a personas que se han sobrepuesto el nombre de cristianos, pero viven como el diablo, de verdad. Mientras que hay personas en el mundo que hasta podríamos decir lo único que les falta es que sean cristianos. Nosotros no debemos de pensar que el asistir a una iglesia a un templo es lo que cambia la personalidad de un ser humano o lo que cambia su ser interior de un ser humano. Es Cristo, el poder del Espíritu Santo, lo que hace la diferencia. Nosotros de verdad a veces tenemos un concepto muy mal sobre lo que son las personas en la iglesia y sobre lo que son las personas en el mundo. Hemos escuchado y ustedes sabrán de alguna historia donde en una iglesia una persona es capaz en su maldad y su falta de nacimiento de nuevo que no ayuda a una persona de la misma iglesia, mientras que uno del mundo se preocupa más por esa persona de la iglesia que está sufriendo. Este levita tenía un concepto equivocado. Amaba demasiado a su propia nación y despreciaba con todo a la nación de los jebuseos, a la ciudad.
No estoy diciendo que estuviera bien si tuvieran la intención de ir y practicar la idolatría, no. Pero en este caso solo estamos viendo que en muchos casos el que una persona esté en medio de donde se predica el Evangelio no va a hacer que sea diferente mientras no nazca de nuevo. Hay personas allá afuera en el mundo que practican el amor al prójimo, que practican ayuda a los demás, preocuparse por los demás, mientras que no harían ningún daño a los demás, mientras que en la iglesia hay personas que tienen tanta malicia. De verdad los hay. Entonces debemos de tener esto en cuenta. Pertenecer a una iglesia no cambia la naturaleza humana. Y sí, en verdad muchas veces encontraremos personas mejores allá afuera que dentro de la iglesia. Es terrible decirlo, pero el Señor dijo que dentro de la iglesia no solo hay trigo que rinde fruto, también hay cizaña que tiene espinas y daña la obra del Señor. Entonces esto es en primer lugar la idea equivocada que concibió el levita. Entonces lo que hicieron fue que con la luz que todavía quedaba del sol, que aunque ya se había ocultado, todavía reflejaba la luz, siguieron caminando. Y pasando pues, caminaron y púsoseles el sol junto a Gabá. Ahí se les terminó de oscurecer la tarde. Ahí sí ya no hubo luz. Y esta ciudad, Gabá, era de la tribu de Benjamín. Sí, del hijo menor de Jacob, el hijo de su amada Raquel. Y apartáronse del camino para entrar a tener allí la noche en Gabá. Y entrando, sentáronse en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Bueno, se ha dicho que el asunto del hospedar en los tiempos antiguos era una cosa simplemente apreciada en todos los sentidos. El que alguien tuviera la disposición de hospedar a alguien era como practicar alguna especie de virtud y que se gozaba en ellos, y a Dios le agradaba esto. Por eso el apóstol Pablo a los hebreos dice: no olvidéis la hospitalidad, porque es por esto, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Lot es el caso de ellos, Abraham. La hospitalidad era una cosa muy, muy importante, no solo para la nación judía, sino para los demás también. Pero aquí ya empezamos a ver hasta dónde había llegado la maldad del pueblo de Israel, y en específico en la tribu de Benjamín o de los habitantes de la ciudad de Gabá. Porque el hombre llegó, era costumbre que llegaran al centro, ahí al centro de la ciudad. Y ahí, pues a ver si alguno se compadecía, les hospedaba, cubría sus necesidades el tiempo que fuera necesario y después se iba. Pero en este caso llegó el hombre con su concubina, llegó con su criado y se quedaron ahí. Nadie les hizo caso. Paréceme a mí que por alguna razón. Mientras ellos ahí quizás estaban disponiéndose a bajar sus cosas de su asno para montar algún tipo de tienda de campaña, como hoy lo conocemos, un hombre anciano iba entrando por la puerta de la ciudad y se dio cuenta que ese hombre, ese levita, nadie le había ofrecido hospedarlo. Así que él se acercó y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? El levita respondió: pasamos de Betlem de Judá a los lados del monte de Efraín, de donde yo soy, y partí hasta Betlem de Judá y voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Aunque nosotros tenemos paja y de comer para nuestros asnos, y también tenemos pan. Es decir, solo queremos un lugar donde dormir. Tenemos todas las necesidades sin tener que darle molestias a alguno, pero nadie nos ha ofrecido hospedaje. El hombre viejo dijo: pase contigo, tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal que no tengas la noche en la plaza. Quizás por algo de lo que ya sabía este hombre. El caso es que lo metió en su casa,
les dio de comer a sus asnos, se lavaron los pies, comieron y bebieron. Y mientras estaban sentados a la mesa, se desata una de las escenas más tristes en la historia, más bochornosas, más vergonzosas en el pueblo de Israel. Porque mientras el hombre, el levita y su anfitrión están a la mesa disfrutando, comiendo, dice la Escritura que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, hombres perversos y malvados, cercaron la casa y batían las puertas, diciendo al hombre viejo, dueño de la casa: saca fuera el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y saliendo a ellos el hombre anciano, el dueño de la casa, díjoles: no, hermanos míos, ruegos que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os pareciere, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Hay dos cosas que ver aquí. La primera de ellas es la malicia del corazón de estos hombres, la inmoralidad en la que habían caído. Cuando el hombre viejo usa las palabras rogándoles que desistieran de eso, que era algo terrible, es porque cuando la Biblia dice que los hombres decían: saca fuera el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos, la expresión para que lo conozcamos no es otra cosa sino una alusión para poder tener relaciones con él. Algo sucio y terrible, algo pecaminoso delante de Dios. Sácalo para que lo conozcamos, no para preguntarle su nombre y sentarnos a charlar con él, cómo le va, no para ver de dónde es y qué intereses tiene, no, para que lo conozcamos. Esa palabra o esa expresión, para que lo conozcamos, encierra toda la perversión sexual en que habían caído los hombres de esa ciudad. O sea, cuántos se habían contaminado, cuántas cosas habían adquirido de los que les rodeaban, que ahora ellos iban a un grado más allá todavía. Querían abusar de ese hombre sexualmente. El hombre viejo lo entendió y por eso les rogaba que no hicieran esto, porque era su huésped. Hermanos, de verdad que estamos en días donde la inmoralidad sexual está por todas partes, en todas sus presentaciones. Inmoralidad que se acrecienta día tras día. Inmoralidad que produce la ira de Dios y que traerá el fuego de Dios, el juicio de Dios. Inmoralidad en todas sus formas. Y como dijo cierto predicador hace tiempo, cuando tú ves los juicios que Dios trajo sobre las naciones o sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todos tuvieron que ver con la inmoralidad. No solo la cuestión de la idolatría, sino la inmoralidad. Dios hizo descender fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra por la inmoralidad, además de otras cosas, la ociosidad y todo eso. Pero la inmoralidad sexual siempre ha sido una de las causas por las cuales el Señor trae juicio sobre los pueblos. Así que no debería de sorprendernos que estas cosas que se viven fueran algún tipo de juicio, aunque no sería tan grave como lo fue en aquel momento. Porque en este caso, cuando vemos la inmoralidad que ya existía dentro de la nación israelita, debemos traer esta situación al presente y ver que estamos peor en muchos casos. Inmoralidad en cuanto a la sexualidad por razón
de que hoy se promueve insistentemente y se tacha de hombres de mente cerrada a los que no lo apoyan. Pero hoy vemos la inmoralidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Inmoralidad sexual no solo en ese sentido, sino inmoralidad sexual en el sentido del adulterio, en el sentido de la fornicación, en el sentido de la pornografía. Inmoralidad sexual en el sentido de darle gusto a los pensamientos, aunque no lo llevemos a la práctica. Inmoralidad sexual, que de verdad uno se pregunta por qué Dios no simplemente trae un juicio ya. Es decir, el juicio es inminente, pero ¿por qué no ya? El profeta exclamaba como preguntándose, ¿cómo puedes soportar todo eso? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y desgraciadamente la inmoralidad sexual se ha metido a muchas iglesias, que quizás ya ni deberían de llamarse iglesias. Pero en muchas iglesias el adulterio es parte de la vida. Hombres que engañan a sus mujeres, que han tenido relaciones con otras mujeres y ellas no lo saben, o ellos no lo saben por ella. Hombres y mujeres jóvenes que viven en fornicación. Hombres y mujeres, hijos de cristianos que hoy practican la homosexualidad, el lesbianismo, sin ningún tipo de vergüenza. Sí, esta tribu era de Jacob, príncipe de Dios. Esta nación, esta ciudad Gabá estaba muy cerca de donde estaba el tabernáculo en Silo, pero se habían degenerado tan terriblemente. Esto debería de llevarnos a clamar al Señor de rodillas con el corazón, porque nuestros hijos van creciendo en medio de unas cosas que nada más de pensarlo uno se espanta realmente, y que solo en el poder de Dios podemos vencer. Entonces vean la inmoralidad, sácalo para que lo conozcamos. Querían tener relaciones con él, cosa inmunda y sucia delante de Dios. Lo otro que vemos es cómo también se había degradado el aprecio o la posición de la mujer delante de los hombres, de tal manera que este hombre, procurando calmar los ánimos de los hombres perversos de Gabá, les dijo: no, hermanos míos, no lo hagan así, no cometáis este mal. He aquí mi hija virgen, versículo 24, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os pareciera. Su propia hija, una joven, aquí se las vamos a dar para que hagan. Pero era tan perverso el pensamiento de los de Gabá que no quisieron a las mujeres, querían al hombre. No, no lo hagáis. Vean, quizás el hospedador, el anciano, se quería esconder detrás de que había hospedado a un hombre en su casa para justificar el hecho de sacar a su hija. Pero ¿por qué no simplemente cerraban bien las puertas y que Dios los librara, en lugar de hacer este trato, de ofrecer este trato con esos hombres? De verdad que se había perdido la hombría para defender a la mujer en este caso. El padre había perdido todo el valor o el amor que debería de tener por su hija. Pero bueno, a como estaban las cosas ya ni debería de sorprendernos, como no nos sorprende hoy ya cómo está el mundo, ya es parte de la vida cotidiana. El hombre le ofreció a su hija y a la mujer del levita, ahí se las vamos a dar. Pero los hombres estaban en un afán, en una disposición, en una insistencia tal, que los hombres no lo quisieron oír. Porque él les dijo: no hagáis a este hombre cosa tan infame. Sabía lo que iban a hacer. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, o sea el levita, sacósela fuera, y como los hombres no pudieron derribar la puerta de la casa de este hombre para hacer
o darle gusto a su carne en su inmundicia, tomaron a esta mujer, concubina de levita, y abusaron de ella sexualmente toda la noche, hasta la mañana, y dejáronla cuando apuntaba el alba. Qué terrible historia, ¿no es cierto? Parece una actitud muy fría la del hombre levita, porque dejó a su mujer ahí. Y mientras la estaban abusando, él se fue a dormir, tranquilo, contento, compuso su cama y se olvidó de su esposa. Entonces al otro día se levanta muy tranquilamente, pensando que su mujer estaría bien, la mujer con las pocas fuerzas que le quedaban, porque seguramente no solo la abusaron sexualmente, la habrían golpeado junto con su abuso. Terrible acto delante de Dios. La mujer con las pocas fuerzas que le quedaron, asió su mano de la puerta, quizás con la intención de que la ayudaran, pero a más del trato que había recibido y del frío de la noche, murió. Entonces el hombre se levanta y con una actitud muy fría abre la puerta. ¡Hey, levántate, vámonos ya! Y la mujer no le respondió porque ya estaba muerta. Y entonces este hombre hizo algo que no se había hecho antes en la nación de Israel. Montó o puso el cuerpo de su mujer en su asno, se fue a su casa y llegando ahí tomó a su mujer y la cortó en pedazos, en 12 piezas, y la envió a las tribus de Israel. Y todo el que lo veía decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, dad consejo y hablad. ¿Hasta dónde había llegado la degradación del pueblo? La inmoralidad sexual en su máxima expresión de una de las tribus que estaban más cerca del santuario en Silo. Pero así pasa. Cuando una gente se olvida de Dios, así suele pasar. Vean lo que decía el Señor Jesús cuando se refería a los fariseos que hacían prosélitos. Porque vais por el mundo y hacen prosélito y después lo hacen doble hijo del infierno. O sea, si un fariseo era celoso y terriblemente fanático de lo que creía, los que se hacían prosélitos todavía más. Hemos sabido de personas que estando en el templo mucho tiempo se alejaron, se fueron al mundo y cometieron cosas peores que antes. O personas que estuvieron en el templo, nacieron en el templo, crecieron en el templo, vivieron en el templo varios años y después se fueron y ahora son los romanistas más celosos de las cosas que ahí se hacen. Hermanos, cualquier persona que se engaña a sí mismo diciendo que él nunca haría esta cosa o estas cosas, se engaña a sí mismo. Porque lo que una vez dijimos lo volvemos a decir. Lo único que hace que nosotros no nos volvamos a esa vieja vida y peores cosas es el poder del Espíritu de Dios. Es el poder del Espíritu de Cristo. Y aún en el mundo obra para que no se llegue a cosas todavía peor, aunque no sé si se puede estar peor en este mundo. Supongo que sí todavía. Porque hay naciones donde no se practican los pecados que en las naciones progresistas ya se hacen. Países que aprueban cosas terribles contra la ley del Señor, como el aborto, y se alegran y dicen que han logrado grandes cosas. Debemos orar al Señor que nos guarde, hermanos, a nosotros y a nuestros hijos. Esta historia es la señal más clara de que alguien que está en la iglesia puede llegar a cometer cosas tremendas, cosas terribles. No estamos exentos de ellos,
de esas cosas, sino en el poder de Dios. Así que el levita despedazó a su mujer y esto abrió la puerta para lo que viene como relato final de la historia del pueblo de Israel en esta parte. Quiere el Señor de verdad librarnos de todo pecado, humillarnos, consagrarnos, orar más a nosotros y a nuestros hijos de todas estas cosas, a nosotros y a nuestros hijos de las cosas que hoy se ven en este mundo. Hay iglesias que han caído y que ahora practican cosas terriblemente inmorales delante de Dios, que contradicen la ley de Dios. Quiere el Señor que nosotros nos guardemos de todo esto. Que Dios nos ayude a hacerlo de esta manera. Amén.